Vamos a hablar ahora un poquito de educación. Siempre nos enfocamos por ahí en primaria, en secundaria, y la verdad que pasa una realidad muy difícil, y es que no todos los chicos acceden al jardín de infantes, que es básico para poder arrancar la primaria justamente con todas las herramientas que necesita un nene para comenzar la alfabetización. Y la realidad es que no hay jardín de infantes para todos. Y esto No, atraviesa a gran parte del país, mamás y papás que recorren y se anotan y se anotan y se anotan, y nunca no llega la consigo. vacante para ese nene. Falta más de 24.000 aulas para garantizar sala de 3 años. Esto es parte de un informe de Argentinos por la Educación. Estamos en comunicación con Martín de Simone, especialista en educación, y es uno de los autores del informe. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas Hola, gracias por buen la día. invitación. Y bueno, estamos viendo los datos que surgen de este informe, la educación de los chicos de jardín que no está garantizada, claramente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, una de las cosas que tratamos de resaltar en el informe es la cantidad de aulas que harían falta para cubrir la totalidad de las vacantes en las salas de 3, 4 y 5 años. Y como bien decían, es un total de aproximadamente más de 24.000 aulas en todo el país. Y la mayoría son en las salas de 3 y 4. En la sala de 5 la cobertura es mucho mejor. Y esto es a pesar de una mejora en las últimas décadas. Por ejemplo, la cobertura de la sala de 3 pasó del 27% al 42%, y la de la sala de 4 del 56% al más del 80%, pero todavía sigue faltando más de 24.000 aulas, como decíamos, y lo que tratamos de resaltar en el informe, que si quieren podemos charlar, es por qué esto es importante y cómo la evidencia muestra la relevancia del nivel inicial para los años posteriores de la vida. Dale, sí, obviamente, porque digo, el jardín de infantes no es un espacio solo de juego, ¿no? Es un espacio de un aprendizaje enorme que los va preparando justamente para poder enfrentar la primaria. Claro. Exactamente, no es solo un espacio de juego, tampoco es solo un espacio de cuidado, como a veces se lo concibe, a pesar de que obviamente cumple ese rol también, es fundamentalmente un espacio de aprendizaje. Entonces, lo que hacemos en el informe es tratar de revisar un poquito la evidencia, tanto de América Latina como de otros países en el mundo, de por qué la educación inicial es importante. Y lo que vemos es que es fundamental por varios motivos. La primera es que alguien que tiene la oportunidad de ir al jardín de infantes y a la educación inicial tiene muchas más probabilidades de permanecer en el sistema escolar en el futuro. O, por ejemplo, tiene muchas menos probabilidades de abandonar la escuela en la escuela Claro. primaria y en la escuela secundaria. También tiene muchas mejores posibilidades de desempeñarse bien en términos de los niveles de aprendizaje, que son es un aspecto que es bastante débil en Argentina. Entonces, los que van a la educación inicial se desempeñan mejor, por ejemplo, en los exámenes estandarizados de lengua y de matemática. Y después tiene otros efectos que uno tal vez no se los imagina a simple vista, pero que son muy claros cuando uno revisa la evidencia. Por ejemplo, mejores ingresos en términos de ingresos económicos en la adultez, o una menor probabilidad de ser encarcelado o estar envuelto en actividades criminales. Mira. Entonces lo que vemos es que es realmente un abanico de beneficios y de retornos que hacen que esa inversión, que obviamente tiene un costo, tenga un retorno mucho más alto que lo que se gasta en cubrir esas vacantes. Y por eso Claro. termina Y siendo una además las política pública habilidades beneficiosa. sociales, Martín, un nene que va al jardín, que aprende a compartir, a interactuar con Claro. otros, ¿no? No es lo mismo un nene que se queda en su casa y que solo interactúa con su familia, sus primitos, sus hermanitos. Absolutamente, no lo mencioné, pero las habilidades socioemocionales, como se las suelen llamar, también se desarrollan mucho más cuando un nene o una nena tiene la oportunidad de ir al jardín o a la educación inicial. Así que, sin duda alguna, ese es otro de los beneficios. Y además que hoy el Bueno, jardín de infantes es, por ley es obligatorio, ¿sala de 4 y 5 o sala de Sala de 5 4. solo? A Sala de partir de 4. 4 en adelante Sala de es 4. sí, obligatorio. Sí. ese fue un cambio importante en términos de la ley, por lo cual, digamos, hay dos cosas que vemos que la ley demanda y que no se están cumpliendo. Uno es ese, pero el otro es en términos de la inversión educativa. Desde el 2006 existe esta ley que dice que el 6% del PBI se tiene que destinar a la Claro, educación. claro. Y algo que vemos, por ejemplo, con los datos del 2021,
es que solo un 4,8% del presupuesto se ejecutó efectivamente en educación, o sea, no se llegó a ese 6%. Claro. Pero lo interesante es que si en lugar de un 4,8 hubiese sido un 5,1, o sea, solamente 0,3 puntos Sí. porcentuales más, eso hubiese sido suficiente para construir todas las aulas Claro. que Mirá. hacen falta. O sea, es un costo, obviamente, pero también es un costo que se puede afrontar con la priorización adecuada. y que- No, además que y está hay que asignado afrontarlo. o sea, está asignado en presupuesto. Ahí te das cuenta que no es una cuestión presupuestaria, sino realmente de interés, ¿no? De qué es más importante para quienes toman estas decisiones. Hay un presupuesto asignado del 6%, no se ejecuta, y mientras tanto tenemos miles de chicos sin poder ir al jardín de Y infantes. es ahí donde hay que poner la prioridad. Martín, un placer charlar con vos y bueno, contar esto que ustedes hacen y que ponen en relevancia. Gracias. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Chau, chau. Ahora. Gracias.